Entre clase a clase trobo y lo hago con energía. Con la misma los invito a aprender más cada día. Y así esta labor social, día con día avanzamos. Ahora le pregunto al profe, diga con cuál arrancamos. Profe, ¿con cuál clase empezamos? Ellos ya saben la metodología. Aquí tenemos un equipo de tecnología. Voy a explicar en este video dos conceptos útiles que comúnmente se utilizan en los mercados financieros, en economía y en finanzas, que son devaluación y revaluación. Primero me concentraré en el caso de devaluación. Una moneda se devalúa con D cuando hay que dar mucha más moneda local por una moneda internacional. Esa devaluación significa que la moneda local, llámese el peso mexicano, llámese el peso colombiano, pierde competitividad, vale menos frente a una moneda extranjera. La devaluación también se conoce como una caída en el valor de la moneda. Por el contrario, una revaluación de la moneda con R es cuando hay que dar menos moneda local por una moneda internacional. La revaluación significa que el país está perdiendo competitividad en la medida en que, por ejemplo, por cada dólar que se venda en los mercados internacionales, se está obteniendo menos moneda local. Veámoslo con ejemplos específicos. Vamos a analizar, por ejemplo, el caso colombiano. En una coyuntura dada, un dólar equivale a 2.000 pesos colombianos. En el caso A, vamos a hablar de una devaluación, dado que ya hay que dar más moneda local por un dólar de los Estados Unidos. Y en el caso B, hay que dar menos moneda local por un dólar de los Estados Unidos y estaremos hablando entonces de una revaluación del peso. Analicemos, por ejemplo, lo siguiente, que es bien importante para terminar de entender estos dos conceptos. Cuando la tasa de cambio pasa de 2.000 pesos a 3.000 pesos por dólar, en una coyuntura particular hay dos grandes beneficiados. Primero, un exportador, dado que por cada dólar que venda al exterior ya no estará obteniendo 2.000 pesos, sino 3.000. Por eso se habla de que cuando se devalúa la moneda hay una ganancia en competitividad. Se abarata el producto local en términos de dólares y al exportador o vendedor en los mercados internacionales le ingresan más recursos, 3.000 frente a 2.000, por cada dólar que vende. ¿Quién es el otro gran beneficiado? Un turista, por ejemplo, de los Estados Unidos o alguien que traiga al país dólares, dado que ese dólar antes tenía la capacidad para comprar 2.000 pesos y ahora tiene la capacidad de comprar 3.000, o sea que gana más dada la devaluación de la moneda local. Por el contrario, en el caso de la revaluación, que es el caso B, ¿quién es el gran beneficiado? Un importador. Antes pagaba por un bien que traía al país un dólar, esto es 2.000 pesos, mientras que ahorita por cada dólar que compre tiene que pagar solo 1.000 pesos. ¿Quién se beneficia adicionalmente? Quien vaya a salir al exterior de viaje y encontrará que cuando vaya, por ejemplo, a comprar sus dólares, ya no tiene que pagar 2.000 pesos por cada uno, sino solamente 1.000. Explicados entonces, espero que de manera concreta, los conceptos de evaluación y revaluación en una economía particular. ¿A nosotros qué nos conviene en Colombia? A Sergio, a Antonio Murcia, a Milton Ochoa, aquí a todos, ¿qué nos conviene? ¿Que el dólar suba o que el dólar baje? Ah, caray, pues bueno, esa es una misma pregunta que me estaban haciendo unos chicos hace ya algún tiempo, cuando estaban en unas clases, dado que ellos estaban cansados, digamos, de mirar esas mismas noticias
que parecían como loros los medios de comunicación diciendo en todo momento dólar suba, dólar baje, me preguntaban, profe, pero si acá nosotros pagamos en pesos, ¿cuál es el rollo con el dólar? Entonces hay que tener una claridad sobre esto, y es ni tanto que alumbre el santo, pero tampoco que lo vaya a quemar, porque ¿qué es lo que pasa? Siempre se busca un equilibrio. Ya de por sí, como estamos hablando de economía, voy a tomarme la palabra un momentito para explicar esto. Economía viene de eco, oikos, el lugar en el que se habita, pero al mismo tiempo tiene que ver con todos los recursos que están circulando y todos los recursos que están dispuestos para poder entonces adquirirlos y para poder beneficiarnos de ellos, ya sea en la naturaleza, ya sea fabricados, ya sea de todo. Ahora, ¿qué pasa? Dinero, como valor de cambio, siempre va a tener un patrón, y en este caso el dólar es el patrón con el que se paga todo en el mundo, ¿sí? Tanto nosotros, que somos los ciudadanos del mundo, las personas, como también los estados con sus economías. Entonces, ¿qué pasa? Si el dólar baja mucho, ¿qué significa? Significa que vale mucho menos pesos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? Está entonces devaluándose la moneda, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa cuando se devalúa la moneda? Ahí hay un favorecimiento para para las importaciones. Si el dólar vale menos, las importaciones pues valen muchos menos dólares, y hay que pagar entonces, ¿cómo decirlo? Menos pesos por traer productos de afuera, ¿cierto? Caso contrario, que si pasa la revaluación. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la revaluación del dólar? ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con la revaluación del dólar? Si el dólar se pone mucho más caro, significa que en este momento, estoy leyendo un artículo para ayudarme a quienes les gusta la revaluación. Este grupo se tiene a los importadores, puesto que estos, en la medida en que se revalúa el peso, deben pagar menos pesos por sus importaciones, lo que significa un gran beneficio al tener la posibilidad de o bien aumentar el margen de utilidad o bien disminuir los precios de sus productos, los cuales nos hace mucho más competitivos en el mercado nacional, en detrimento, claro está, de los productores nacionales. Entonces, que tiene que mantenerse un equilibrio, porque si sube mucho o baja mucho, la economía se va a afectar de una forma con unos golpes durísimos. Entonces se necesita equilibrio. Número 1, chicos, va a aparecer en 8, 7, primos. En la última década del siglo XX aumentaron las importaciones hacia Colombia, al tiempo que las exportaciones cayeron de forma inesperada. Se dio además un proceso de revaluación real que se mantuvo hasta mediados de 1994, de forma que se afectó negativamente el objetivo de dinamizar y diversificar las exportaciones nacionales. La revaluación favoreció el crecimiento de las importaciones. Chicos, pregunta, ¿puede afirmarse, como lo indica el anterior texto, que la revaluación favorece las importaciones? Porque a partir de este momento tienen 1 minuto 40 segundos. La clave de la pregunta está en que tenemos que tener los ojos muy bien abiertos, como lo decía Richie ayer con las preguntas de matemáticas también. Yo creo que la clave para todas las asignaturas es esto, tener los ojos bien abiertos con las preguntas. En este caso, te está sosteniendo una tesis la pregunta, y las opciones de respuesta pues también te están ofreciendo una pauta clara para hacerla. Yo creo que si los chicos son pilos, un 70% puede contestarla de una forma bien efectiva. La pregunta básicamente es esta: ¿la revaluación favorece las importaciones? ¿Por qué? ¿Por qué? Ojo con esto, chicos. Ahora, el ICFES te está afirmando que la revaluación favorece las importaciones. Te está diciendo, hey, sí, es cierto, la revaluación favorece las importaciones. La pregunta es ¿por qué? Ya mira cómo nos resultaron estos chicos. Mira la sorpresa. El 15% acertó a esta pregunta. 15%. 15%. Ah, caray, entonces perdimos. Perdimos, Sergio, perdimos. Bueno, pero vamos a intentar salvarlos. ¿Qué pudo haber pasado aquí? O sea, la revaluación, chicos, revaluación, que el dólar baja, favorece a los que traen, a los que importan,
porque ellos con menos dinero, con menos pesos colombianos, pueden comprar o traer más artículos de afuera. ¿Así es, Sergio? Es decir, lo que se tiene que, a lo que se le tiene que poner mucha atención es a esa parte que se subrayó, a los dos últimos rengloncitos del enunciado de la pregunta, en donde se puede ver qué es lo que te está pidiendo la pregunta. Esa es una de las claves. Muchas veces los chicos se confunden, es por esas opciones de respuesta que a primera vista parecen verdaderas o parecen afirmaciones que pueden llegar a darse, pero no es lo que la pregunta está pidiendo. En este caso te está pidiendo es el concepto de reevaluación como tal, y esa partecita que se está resaltando, el por qué, pues naturalmente lo que está pidiendo es que se dé una razón por la cual la reevaluación favorece las importaciones. Entonces, en este caso, la razón más obvia pues, es la de que con menos dinero se puede adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. Entonces, a eso es lo que nos refería con los ojos bien abiertos. Pues bueno, chicos. De pasar, Sergio, valía 8 puntos. El nivel era alto y la respuesta era la D de dado. Muy bien, chicos. Okay. Chicos, tienen 2 minutos, Sergio. Vamos a darle 2 minutos a los chicos para que contesten. En una conocida revista de circulación nacional, un sujeto afirmó: está de moda la expresión obsolescencia programada, un concepto que se refiere a que los fabricantes planean ciclos de vida cortos para los artículos, en especial tecnológicos, para que sean obsoletos e inservibles en poco tiempo. Esto es bueno para los negocios, pues aumenta la demanda, fomenta la industria y genera riqueza. La idea no es nueva. Por ejemplo, en 1881, Thomas Alva Edison inventó el primer bombillo que duraba 1500 horas, y en 1911 alcanzaba 2500 horas. Pero en 1924, los fabricantes de bombillos pactaron limitar la vida útil a 1000 horas, incrementando las ventas y las utilidades. Tomado y adaptado de Obsolescencia Programada, La Cara Oscura, Revista Semana, www.semana.com. ¿Cuál de las siguientes cosmovisiones es afín a la posición del sujeto? Chicos, tienen 1 minuto 30 segundos para responder esta pregunta. ...5%, 7% y 6%. En las redes sociales, por favor, digan si ustedes, la mayoría votó por la B de Barranquilla. Esta pregunta vale 10 puntos y es la más difícil que hemos encontrado en sociales en los últimos años. Voy a entrar a buscar el documento del ICFES. Entonces voy a colocar documento orientación ICFES. Estoy en este momento esta es la guía de orientación. Esta es. Voy a ver, Sergio. ¿En qué página está? En la página 41. Voy a ir a la página 41. Si me permiten, me voy a demorar un tiempito. Página 41. Este documento que estoy mostrando, chicos, les recomiendo que lo tengan. Les recomiendo que lo tengan, lo vean, lo analicen, porque esta es la regla de juego. Esta es la regla de juego. Aquí tenemos lectura crítica. Vamos por la página 28, es más allá. De matemáticas nos encontramos con sociales. Ahí está. En sociales nos evalúan 3 pensamientos. Les recuerdo, este es el documento de orientación del ICFES. Ahora, en sociales vamos a ver 3 pensamientos: pensamiento social, interpretación de análisis de perspectivas y pensamiento reflexivo y sistémico. Esta pregunta que acabo de pasar es de interpretación y análisis de perspectivas. Ya más adelante le damos un concepto sobre esto. Entonces, no es pensamiento social, es interpretación y análisis de perspectivas. ¿Qué evalúa interpretación y análisis de perspectivas? Aquí nos dice: esta competencia hace referencia a la capacidad para pensar analítica y críticamente sobre las problemáticas. Y lo que acabamos de leer en esa pregunta fue una problemática de un fenómeno social. A través de esta competencia se evalúan principalmente 2 habilidades que están al frente, que son estas 2. Esta es una, chicos, y esta es otra. Me voy a ir con la segunda. Análisis crítico de fuentes y argumentos.
da cuenta de la capacidad del estudiante de evaluar fuentes primarias. Pregunto a los chicos en Colombia, pregunto, ¿cuántos de ustedes se detuvieron a leer la fuente que estaba debajo del texto, del contexto de la pregunta? ¿Cuántos se detuvieron? Y es, ojo, una habilidad de un pensamiento que evalúa el ICFES. El ICFES evalúa 3 pensamientos y de esos, uno de ellos tiene 2 habilidades. Y una de esas habilidades es análisis crítico de fuentes y argumentos. Se espera que el estudiante valore la credibilidad de las fuentes y analice los argumentos y perspectivas que allí se presentan. Bueno, la fuente. Entonces me voy a ir a la fuente, no sé si puedo ampliar aquí a la fuente, ahí está la fuente. Y de esa fuente, Sergio, voy a subrayar una partecita que quiero que los chicos en Colombia la analicen. Voy a subrayar una partecita. Es más, lo voy a hacer con un marcador. Aquí toca con lupas. Ay. Y ahora sí, no sé cómo hago para salirme de esto. Tomado y adaptado. Quiero que analicen esto, chicos, tomado y adaptado, ¿de acuerdo? Quiero que lo analicen de la mejor forma. Tomado y adaptado. Si el ICFES dijese solo tomado, no tomado y adaptado, sino solo tomado, la respuesta correcta, hijos, sería diferente. Mejor dicho, Sergio, una cosa es tomado y adaptado y otra cosa es solo tomado. Cuando es tomado solo, Sergio, cuando es tomado, y esto para los chicos en Colombia, cuando es tomado solo, es porque el texto es igualitito al original. Y cuando es tomado y adaptado, es porque el autor de la pregunta de la prueba saber tomó una parte o tomó varias partes y las unió, pero no es el texto original 100%, sino que ahí hay una adaptación. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? O sea que este texto que voy a subrayar, este texto que estoy subrayando aquí, no es 100% el original. Este texto es adaptado del original. ¿Hasta ahí vamos bien? El original tiene un nombre. Y el nombre es este. Y ahí lo subrayé con rojo. El nombre es este. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a ampliar el nombre. Ya les dije que el ICFES. Ay, la importancia de leer los metadatos, es, digamos, todos los textos que traen los metadatos, digamos, no solamente los títulos, sino también las fuentes de donde son tomados, tienen bastante relevancia y significado. Por eso la competencia de interpretación y análisis de perspectiva, como tú dices, Milton, requiere la entera habilidad de los chicos para poder valorar la información circulante y darle el sentido de lo que quiere comunicar. Y entonces, en este caso, pues, sí. Tuvimos como tal un desliz en esta pregunta. Tú lo anticipaste, pero igual acá también lo comprobamos. Entonces, ¿qué es la cara oscura? La cara oscura es que el chico, o sea, el autor, el que afirmó esto, te está diciendo que la obsolescencia programada tiene una cara oscura. A mi parecer, si el IFE me dice, hey, sé crítico, yo, de mi forma crítica, puedo decir, el chico no es capitalista. El chico está en contra del capitalismo, porque algo está pasando con el capitalismo. Entonces nosotros como empresa, hicimos un video para la respuesta de esta pregunta.
New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. New shiny iPhone 5. A new iPhone 6. Get yours today. A new iPhone 10. A new iPhone. Buy today. New iPhone 16. Buy it today. New iPhone 17. Por 10 puntos, la respuesta correcta era la A, chicos. ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Les puedo decir que tengan mucho cuidado a las fuentes. Tengan muchísimo cuidado a las fuentes. Mucho cuidado. Una habilidad, como les dije, del segundo pensamiento es las fuentes primarias y secundarias y denle credibilidad a las fuentes. Muy bien. Vamos con la pregunta número 3, Sergio. Pregunta número 3. Estoy muy contento, muy contento. Usted debe saber que la Victoria regia es una planta acuática nativa del río Amazonas. Puede medir hasta 1 metro de diámetro y soportar 40 kilos de peso. Este lirio de mar, como también es conocido, tiene una flor con una característica muy particular. Se abre durante la noche para liberar un dulce aroma que atrae a los escarabajos polinizadores y se cierra por las mañanas. Esta flor es insignia de la región amazónica que comparten Colombia, Brasil, Perú y Venezuela. Contrato de prestación y contrato laboral. Entonces, vamos a hacer una introducción de lo que es el contrato por prestación de servicios en Colombia y el contrato laboral, y luego nos vamos con una reflexión con Sergio y al final la pregunta número 3. ¿Contrato laboral o contrato por prestación de servicios? Si alguna vez ha tenido que decidir entre su contratico laboral en el que lleva 3 años y conoce a todo el mundo, Invita que me hicieron las pantuflas que yo siempre tengo ahí en mi puesto. Llamar a ese Pérez a ver dónde están mis pantuflas. o dar un salto al vacío en una empresa prometedora que le está ofreciendo un contrato por prestación de servicios, o simplemente usted quiere conocer la diferencia entre estas dos modalidades, este video es para usted. Aquí les vamos a mostrar 3 diferencias para que puedan escoger lo que más les conviene. La primera, la labor. Para que haya contrato laboral se requiere la prestación directa del trabajador en el desarrollo de una actividad. Nada de que voy a mandar a mi primo a que vaya por mí. Usted tiene que prestarlo directamente. Por su parte, la prestación de servicios es más amplia. La puede prestar personas naturales o jurídicas, pero siempre con independencia técnica de quien la realiza. Aquí usted puede pactar quién realiza la labor. Si es usted, la persona que firma o parte de su equipo de trabajo o la empresa. Yo, jefe, aquí haciendo unas vuelticas, qué pena, hermano. No, pero ¿cómo así, jefe? Pero es que usted visitándome a las 7 de la mañana, no, yo me inspiro es en las noches. La segunda diferencia tiene que ver con la famosa subordinación, que es propia de los contratos laborales. ¿Qué significa esto? Que el empleador puede exigir el cumplimiento de órdenes, puede imponer reglamentos. Mejor dicho, no tiene que poner a marchar, le tiene que decir cómo hacer las cosas, le tiene que mostrar el camino, tiene que... Ok, en el contrato de prestación, el contratista tendrá independencia técnica de cómo quiere y cómo va a plantear la labor contratada. Es decir, usted simplemente tiene que cumplir el objeto de su contrato y ser libre. ¿Cómo así que yo no tengo derecho a vacaciones?
Tercera diferencia, la de la plática. En un contrato laboral, usted además de tener su sueldo mensual, tiene derecho a primas legales y si su jefe es amplio, a primas extralegales. Además de eso, tiene cesantías, tiene el 12% de interés sobre las cesantías, tiene vacaciones por 15 días pagas cada vez que usted cumpla un año de estar trabajando, ARL, caja de compensación, y además tiene pues salud y pensión en la que usted solamente le corresponde aportar un 4% salud y 4% para pensión. Mientras que lo que hay en el contrato de prestación de servicios es descuento. Empiece por quitarle el 11% de retefuente cuando a usted le vaya bien. Además, tenga en cuenta que tiene que pagar todo salud y todo pensión, que no tiene cesantías, no tiene primas, no tiene vacaciones, en fin, defiéndase como usted pueda. Bien dicen por ahí que la libertad tiene un precio. Pero para los que necesitan este tema en plastilina, vamos a poner un ejemplo en el que vamos a comparar una persona que tiene un contrato de prestación de servicios con otra que tenga un contrato laboral y las dos ganen 1 millón de pesos al mes. 1 millón de pesos equivaldría para una persona que tiene contrato laboral al mes aproximadamente 1.343.000 pesos con todos los beneficios de los que le hablé anteriormente. Por su parte, para el contratista de prestación de servicios equivaldría al mes aproximadamente a 770.000 pesos, con las deducciones de salud, pensión y retefuente. Esto equivaldría al año a que un trabajador por contrato laboral podría estar ganando 16 millones de pesos aproximadamente, mientras que el contratista 9 millones de pesos. Más plastilina. Un contratista gana aproximadamente un 42% menos que un trabajador con contrato laboral, pero tiene la posibilidad de hacer de su tiempo un tiempo más productivo. Una empresa aumentó el número de trabajadores con el fin de lograr sus metas. Sergio, ¿me estás escuchando? Ojo con esto. Para mantener equilibradas sus finanzas, Sergio, esta empresa contrata a los nuevos empleados por medio de contrato de prestación de servicios. Este tipo de contrato no genera ninguna dependencia o subordinación, no supone una vinculación laboral, se realiza para una labor específica durante un tiempo definido y solo implica para la empresa el pago por los servicios, sin pagar prestaciones sociales. Una empleada, llámese María, lleva trabajando en esta empresa 3 años con esta modalidad de contrato, o sea, prestación de servicios. Tiene buenas relaciones con sus colegas y jefes. Le gusta la flexibilidad del horario de trabajo porque puede recoger a su hija en el colegio y le gustaría continuar trabajando en la empresa. Dada esta situación, ¿cuál puede ser una posible causa de conflicto entre la trabajadora y la empresa? Opción A, que la empresa evite formalizar la relación laboral con sus trabajadores. Opción B, que para mejorar sus resultados, la empresa busca la desvinculación de trabajadores. Opción C, que para reducir costos, la empresa evita darle garantías laborales a los trabajadores. Opción D, que para que a los trabajadores se le dificulte hacer compatible su trabajo con su vida familiar. 8:58 de la mañana. Cuanto a los ajustes transitorios al CIE durante el estudio. Ella trabaja para la empresa, pero no está vinculada. Es más, no labora para la empresa. La respuesta correcta por 9 puntos. La D de dado. La D de dado. La D de dado. Muy bien. 31 dice. Escuchamos el video, Sergio. Vemos el video. Chicos, 2 preguntas van sobre esto de actualidad. Vamos con el video. La decisión de Gran Bretaña de abandonar la Unión Europea hacia el 2016 generó gran controversia en el mundo político. Y fue por medio de un referendo en el que el 51,8% de los británicos ratificaron la opción de apoyar el Brexit, abreviatura de las palabras inglesas Britain, que significa Gran Bretaña, y exit, que significa salida. Hay consecuencias por el Brexit que manejamos en este tratado. ¿Pero por qué? ¿Por qué el 52% de los británicos votaron en contra de Europa? Hay que escuchar, entender y responder. Una gran proporción de estos electores votó por razones que se pueden encontrar en algunas regiones de Francia, Bélgica, Italia u otros países. Es el sentimiento de abandono, el sentimiento de exclusión, el sentimiento de que Europa no está protegiendo, que Europa estaría dirigida por una burocracia que no escucha. El principal argumento para que luego de más de 4 décadas se terminara este vínculo se basa en que los británicos podrán recuperar el control sobre sus propios proyectos políticos y sociales, sobre todo en el tema de fronteras y la migración.
Durante 2 años y medio después del referendo, el gobierno de Reino Unido ha trabajado en un acuerdo sobre el tipo de relación que mantendrá con la Unión Europea. Puedo decirles con absoluta certeza que no hay un mejor acuerdo posible. Podemos respaldar este acuerdo, cumplir con el voto del referéndum y pasar a construir un futuro más brillante de oportunidades y prosperidad para todo nuestro pueblo. O también esta Cámara puede optar por rechazar el acuerdo y volver a la casilla de salida, porque nadie sabe qué pasaría si este acuerdo no se aprueba. Pero este acuerdo ha sido rechazado 4 veces consecutivas por el Parlamento y será hasta el próximo 31 de octubre que se tenga una solución definitiva. De no ser así, Reino Unido podría cancelar relaciones con la Unión Europea de manera unilateral, acción que según expertos traería graves consecuencias para su economía, como por ejemplo una precipitada caída en la libra esterlina. Las propiedades perderían hasta un 30% su valor, serios inconvenientes en exportaciones e importaciones, entre otras. Pero, ¿qué opinan los ciudadanos ingleses? Hay voces a favor y en contra. With regards to the currency going down in the UK, I've actually welcomed that because I've seen more and more tourists come to the UK and enjoy it. And when it comes to house prices going down, I don't think that's a bad thing at all because that stops the housing crisis. A lot of young people and also middle-aged people can't afford properties in the UK. I feel that we're engaged in a great act of self-harm as a country. I think that the prospect of no deal is absolutely terrifying for myself, for my family. Si se pasara a otras instancias, se tendría que hacer un segundo referendo, acción que podría ser vista como un desconocimiento a la decisión tomada en 2016 por más de 17 millones de ciudadanos que votaron a favor del Brexit. Esto, nos fuimos con la pregunta número 4. Chicos, a mayor volatilidad de la libra esterlina, A, menor es la confianza para invertir en ella, B, se refuerzan los fondos soberanos que respaldan la moneda, C, los capitales extranjeros en otros países pierden valor agregado, y D, más capitales se transan en la bolsa de Londres. De Londres. La opción A, que efectivamente es la respuesta correcta, Sergio. La mayoría se fue por la A. Lo que yo quiero preguntarte, Sergio, es ¿por qué es la A? Sabes que yo quería comentar antes una cosa con respecto a la fabricación de la pregunta misma tal como está. Muchas veces pasa de pronto que los chicos cuando están contestando una pregunta, y bueno, acá me quito un poquito las pilas de profe de sociales y me pongo anticipadamente las de lectura crítica. Muchas veces pasa que los chicos, y lo comentamos mucho, se encuentran en las preguntas con palabras que de pronto nunca habían escuchado o palabras, digamos, bastante raras, en este caso la palabra volatilidad, o que de pronto la asocian de un lugar de enunciación que no es propiamente de lo económico, aunque sí lo es. Entonces, ¿qué ocurre? Yo creo que muchos entendieron la palabra volatilidad, pero no en el ámbito de característica económica, sino característica química. Ustedes lo saben, digamos, volatilidades líquidos, volátiles, derivados de petróleo, tiner, gasolina y toda la cosa. Por eso mismo volatilidad en economía. Yo sé que algunos estudiantes lo hicieron, al asociar un significado con otro, entendieron la volatilidad en economía como digamos ese cambio de estado, ¿cierto? Ese cambio de estado de una moneda o de una divisa. Si una moneda es inestable, entonces pues es mucho menor la confianza para poder invertir en ella. Es decir, siempre se van a buscar ganancias fijas y ganancias seguras. Si una moneda no es estable, difícilmente se va. Como número 5. Con la salida de la Unión Europea, que creo que va a ser ahorita el 31 de diciembre, Sergio, si no me equivoco, el Reino Unido puede perder. ¿Qué va a perder el Reino Unido? Chicos, tienen 1 minuto para responder esta pregunta. Y 8. Muy bien, Sergio. Toda tuya, Sergio. ¿Cómo viste la votación? Bueno, yo veo que acá los chicos ya están tomando como un poquito más la onda de lo que se trata todo este tema de Brexit, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa?
¿Se acuerdan que habíamos dicho que esto se trataba más o menos de casarnos por grupos? Pues, ¿cuál es la cosa, digamos, cuando los países deciden coloquialmente casarse con por grupos? O pues, dicho de otra forma, para no utilizarlo así, pertenecer, digamos, a un club de naciones, pues un club que tiene, digamos, unos beneficios comunes, pertenecer, digamos, a un espacio en el que pueden compartir con ciertos beneficios, digamos, elementos de lo político, elementos de lo económico, elementos de lo cultural, dar, digamos, beneficios comunes a sus poblaciones, pues, digamos, tiene, digamos, sus establecimientos cuando se profieren, digamos, estas alianzas. Y cuando se salen, pues, naturalmente, este tipo de alianzas, pues, terminan, ¿no? Se pierden las preferencias arancelarias, chicos, los aranceles que habían sido obtenidos con otros países a través de negociación dentro de la Unión. Muy buenos días nuevamente. En las clases de sociales, el profe Milton nos guía. Por ejemplo, para el jueves vimos sobre economía. Y en el tren de la enseñanza estamos haciendo el viaje. Y la próxima parada que anuncies del viaje. Vamos con lectura crítica. Sergio, lectura crítica. No Sí, vamos. Texto narrativo, tira cómica. Vamos con un texto y con una tira cómica. Vamos con el texto. Lo voy a leer. Un día de verano del año 1440. Un día de verano de 1414, el emperador de China y casi toda la corte esperaban en la puerta Fengtian la llegada de un viajero extranjero. Venía con una flota china enviada a Malindi, en las costas más orientales del Océano Índico. El año anterior había visitado la ciudad imperial un personaje parecido, pero no se había organizado una bienvenida semejante. No era para menos. Los barcos arribaban trayendo a una celebridad de ascendencia divina, el mítico Chilín o unicornio, descrito por un testigo como de más de 4 metros de alto, con el cuerpo de un ciervo, la cola de un buey y un cuerno carnoso, sin hueso, con manchas luminosas como una neblina roja o púrpura. Lo que había llegado a China era una jirafa. Miguel Ángel Sabadell, Made in China, en revista muy especial, Madrid, GIJ 2002, página 28. Podemos decir del texto de Sabadell, documentado históricamente, que no es un cuento chino. Esta última expresión se refiere a una. ¿Cuál última expresión? Sergio, nos ayuda, una docente nos va a ayudar. Como la pregunta es sobre una expresión determinada, lo que deben hacer los estudiantes es aplicar sus saberes previos. En este caso, lo que recuerden de su cotidianidad, ya que la expresión cuento chino es de uso popular y siempre se ha usado con la misma intención comunicativa. Lo que les acabo de decir tampoco es cuento chino. Yo creo, Sergio, que es cuento chino lo que tú nos dijiste al principio de la transmisión, que tú no conocías Ipiales. Yo creo que es cuento chino. 82% se fueron por la C, cuento chino. Yo primero voy a eliminar una, Sergio. Permítame, voy a eliminar una, luego te doy a ti la oportunidad para que tú remates con la C. Déjame la B a mí. Cuento, chicos, es una narración. Chino es oriental. O sea, el 13% que dijo narración oriental, yo tengo que decirles a ellos que ustedes dijeron la verdad. Lo que pasa es que este examen es de lectura crítica, argumentativa, inferencial. Y esto, cuento chino con versus narración oriental, estamos hablando de una literalidad. Es literal. Y el examen no te quiere evaluar tu habilidad literal. El examen quiere
quiere evaluarte tu habilidad inferencial, crítica y argumentativa. ¿Cuál más eliminamos, Sergio? No, pues como bien se acaba de decir, esto, si es un cuento, digamos, lo literal, pilas porque, digamos, lo literal sí funciona hasta cierto sentido, digamos, en la prueba. Precisamente iba a decir que tacháramos la A porque si hablamos de cuento chino no es una forma literaria, es decir, un cuento es una narración, pero entonces acá lo que se les tiene que activar a nuestros muchachos es el sentido, o mejor dicho, el nivel inferencial de lectura, el segundo nivel, subir el otro escaloncito, para que podamos identificar qué es lo que pretenden decirnos con cuento chino. Entonces, pues bueno, A y B no entran en discusión. Entonces, en la calle, por 2 puntos, es la C de casa. Bien, Sergio, un porcentaje alto acertaron. Yo pienso que esto está claro. Muy bien, pregunta número 2. La pregunta número 2, chicos, por la manera como se presenta la información, se puede afirmar que el texto es. ¿Qué tipo de texto es? Yo voy a hacer algo, Sergio. Voy a borrar todas las opciones. Muy bien, muy buen día. La cámara está muy bien. Edward. Los estudiantes han visto en su clase de español y literatura los distintos tipos de texto y sus características. Además, las opciones muestran correctamente el verbo que mejor describe la finalidad de cada tipo de texto. Creo que la mayoría de estudiantes identificarán qué tipo de texto están observando de acuerdo a su estructura. Otros chicos, ojo con esta palabra que estoy subrayando, Sergio. Ojo con esa palabra. El porqué, la argumentación, no solamente vale que tú sepas si es descriptivo, o si sepas si es narrativo, o si sepas si es argumentativo, o si es lírico, porque tienes que tener muchísimo cuidado con el porqué. ¿Le ayudamos más, Sergio? A mí me gusta la idea. Yo creo que sí, Sergio. 4 puntos, 4 puntos. Y la respuesta correcta era la B. Sergio. Señor. Los chicos están subiendo el nivel en Colombia. Ya están cogiendo vuelo. ¿Por qué narrativo, Sergio? Porque naturalmente está dispuesto, el texto está dispuesto como un relato, digamos, de un acontecimiento que puede ser, digamos, verosímil, ¿sí? Aunque pueda estar introducido también con elementos de la ficción. Y bueno, más bien no puede ser descriptivo porque aunque dentro del texto hay una descripción, se parte de poner, digamos, un lugar a la historia. Se habla de China, se habla de un ambiente. Esto funciona como la física. Es decir, siempre hay un tiempo y espacio, 2 condiciones inherentes. Si vas a empezar a relatar algo, no lo relatas en el aire o en el espacio vacío, sino en un tiempo y un espacio. Ciertamente no es argumentativo, porque, digamos, no está haciendo lo que dice la opción, no está demostrando la existencia del pensamiento mítico entre los orientales. Eso es algo que ya se puede inferir con la lectura. Y naturalmente no es lírico, uno por la forma, no está dispuesta ni en verso libre, no es poema, no está idealizando las travesías, nada de eso. Es sencillamente narrativo, está a partir de una postura de narrador extradiegético, es decir, un narrador externo. Teniendo en cuenta el texto de Sabadell, se puede deducir, teniendo en cuenta el texto de Sabadell, pregunta número 3, Sergio. Hay un maestro desde el Socorro Santander con este. Cuando nos piden que busquemos una deducción del Socorro Santander. Cuando nos piden que busquemos una deducción, nos dicen que la información que buscamos no se encuentra de manera textual. Por lo tanto, debemos fijarnos muy bien en lo que dice cada opción de respuesta para poder hacer un buen descarte. La habilidad de deducir consiste en extraer una conclusión general o particular a partir de la enunciación de principios generales. 2 cosas dijo Kevin. La primera, deducir es algo que es nuevo, no está literal en el texto, es algo que tú extraes, algo nuevo. Es nueva sopa, nueva comida, es algo de información nueva. ¿De acuerdo? Lo segundo que dijo es, ojo, de algo general, extraes
algo particular, algo nuevo, ya sea general o particular, dijo. De algo general vas a algo particular. Bueno, vamos con la... Voy a saludar a Institución Educativa El Tobal de... Vamos con la votación, Sergio, de una, y analizarlo. Uy, se fueron para la B, la mayoría. La B, yo no creo. Con deducir. Deducir es algo que va de lo general a lo particular. ¿De acuerdo? ¿Cuántas de las 4 respuestas son generales y cuántas son particulares? Generales y particulares. Un tributo del emperador para el zoológico de Fentien, ¿general o particular? Eso yo creo que es particular. Esta juega, voy a colocarlo como verde, juega. Jugar. Un invitado de honor a la celebración del año de la jirafa. Pienso que esto también está particular, juega. Vamos. Una evidencia de la existencia de animales orientales. Aquí se complicó la cosa, Sergio. Se complica demasiado. Esto es general, chicos. Sale animales orientales, se fue. Dioses paganos, una manifestación de venganza de los dioses paganos. General. Absolutamente, sí, absolutamente general. No, nos quedamos con 2, Sergio. Nos ¿listo? quedamos con 2. Voy a quitar las 2, porque ya sabemos que juegan. Voy a terminar de rematar estas 2 para que... Teniendo en cuenta el texto de Sabadell, se puede deducir que el primer chilín... Aquí hay otro elemento importante que nos están dando. El primer chilín no llegó en 1414. Otra cosa, ¿la jirafa qué tipo de animal es, Sergio? ¿Será de África o será de Asia? ¿Qué me dicen aquí los chicos de producción? África, 4 votos. Sergio, si yo tomo, porque esto ya lo expliqué a estos chicos el día martes, si yo tomo esto y lo pego, ¿y por qué lo voy a pegar? Porque no hay, aquí donde está la palabra como, Sergio, no hay un signo de puntuación y aquí inicia con minúscula. Entonces voy a unir las 2 oraciones. Se puede deducir que el primer chilín arribó a China como un invitado de honor a la celebración del año de la jirafa. En una parte del texto me hablan de chilín y en la otra parte, Sergio, me hablan de jirafa. Chilín, exacto, jirafa. No hay año de la jirafa en el calendario chino. Al primero que llegó no se le hizo fiesta. Entonces, por todos lados, la B no es. Nos queda la A. Ahora viene el problema. Profe, listo. Bueno, ya ustedes descartaron la A, la B, C y D. Listo. La pregunta es, ¿dónde carajo dice en el texto de zoológico? En ninguna parte. En ninguna parte me habla de zoológico. Entonces hay que decir a los chicos, lectura crítica, lectura inferencial, grado 11, ahí no dice, pero se deduce. Sergio, muy bien, vamos, responda las preguntas 4 a 6 de acuerdo con la siguiente información. Sergio, te voy a dar el poder para que empieces a trabajar estas 3 preguntas. En tus manos, Sergio. Ah, caray, me están dando... Una cosa es caricatura y otra cosa es historieta. Caricatura es cuando tenemos un solo cuadro, un solo plano. Historieta es ya cuando se vienen uniendo varias viñetas. Nunca hay que dejar de lado ningún detalle gráfico, ¿sí? Segundo, siempre sabemos, muchachos, que para leer cualquier tipo de texto hay una disposición también predispuesta para eso. Es decir, no lees igual una novela que un libro de cocina, que un artículo revista y mucho menos que una historieta. Entonces, pues acá podemos encontrar al papá de Mafalda, como lo podemos ver, el personaje célebre de Quino. Es para masticarlo, pero no hay que tragárselo. Seguramente le está dando al hermanito de Mafalda un chicle, ¿sí? Usualmente, pero Mafalda sale con la perla, como muchas de las que sacó. El discurso de quién, noten todos los elementos que tiene entonces gráficamente todo esto. Noten la postura de los personajes, las características físicas, los rasgos físicos, noten absolutamente todo. Puedas colaborar con esta transmisión. Te escucha Sergio. Sergio.
Un cordial saludo, profe Milton. Los saludo desde el municipio de Suaita, Santander. El dibujante o caricaturista debe asignar adecuadamente los gestos a los personajes, según el contexto o la situación que se desea representar. En este caso, los estudiantes se deben fijar en la expresión del rostro del padre, interpretar los gestos y su relación con la situación presentada. Entonces, la expresión del papá, la expresión de Mafalda, la expresión del chico cuando en la primera instancia pide el chicle, digamos, puede ser cualquier otra cosa, el chicle, y la expresión después del gesto de lo que dice Mafalda. Entonces, Sergio, yo pienso que debemos mandar la pregunta número 4 a ver cómo nos va. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe un supuesto implícito en el cómic? Vamos a ver, muchachos, contesten, empiecen a contestar por favor en las redes, por favor. Aquí tenemos 4 opciones respecto, claro que sí. Los datos, entonces ganó la A. Ajá. La A en votación. Sergio. Señor, vamos a ver. Mira, el papá le dice al chico, hay que masticarlo, pero no hay que tragárselo. Está refiriéndose a esto. Pero cuando Mafalda sale con esta perla, ¿el discurso de quién? No, mira la cara del papá. Claro. Mira la cara del papá. Miremos la respuesta correcta. Esta pregunta valía 7 puntos, Sergio, 7 puntos. Dura. Y la respuesta correcta era la A de Ana. Los de los políticos son engañosos. Sigamos a la pregunta número 5. Para responder adecuadamente a esta pregunta, los estudiantes deben interpretar las palabras de Mafalda, o mejor, lo que Quino quiso decir a través de ella. Recordemos que el humorista argentino, que falleció hace poco y se llamaba Joaquín Salvador Lavado, expresaba su postura crítica a través de sus dibujos. Opción A. Sergio, le disgustó que Mafalda lo interrumpiera tan súbitamente. Opción B. No esperaba la interpretación que hizo Mafalda de sus palabras. Opción C. No está de acuerdo con lo que dice Mafalda. O D. No entendió lo que Mafalda quería decir. Aquí yo, Sergio, íbamos por la pregunta número 5. Aquí a mí se me espapalló y creo que alcancemos toda la respuesta. Ingeniero. Ya tenemos los datos. Ya tenemos datos. Por la B, Sergio, 71. Todos tuyos. Ellos claro dicen que la cara del papá al oír la pregunta de Mafalda se debe a que no esperaba la interpretación que hizo Mafalda de sus palabras. Claro que sí. Chicos, nuestro 71%, una pregunta de 5 puntos naturalmente, y cuya respuesta efectivamente era la B. Sí, claro. Sí. El papá no esperaba que fuera a salir con esa perla. Bueno, pero eso yo creo que le pasa mucho a los padres de familia con los niños, especialmente los más pequeñitos, ¿no? A veces salen con unas perlas y los papás ¿cómo quedan? Quedan como, caray. Bueno, ahí vamos. Teorema de Tales. Antes de responder las siguientes preguntas, repasaremos el teorema de Tales. Para comenzar, recordemos que Tales fue un filósofo, matemático, físico y legislador griego. Vivió 78 años, del 624 a.C. al 546 a.C., y era considerado uno de los 7 sabios de Grecia. Se cuenta que en cierta ocasión estaba intrigado por medir la altura de las pirámides de Egipto, y para ello se ingenió una particular forma de hacerlo, lo cual dio origen a uno de sus teoremas. Conociendo la estatura de una persona, esperó que la sombra de ésta se proyectara sobre el suelo a la misma longitud que la estatura de la misma persona. Cuando esto sucedió, concluyó que la sombra que estaba proyectando la pirámide en ese momento equivalía a su altura. De allí nació uno de sus teoremas geométricos.
si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. Pero antes de entrar a analizar este teorema, revisemos algunos conceptos básicos de la geometría. ¿Qué son triángulos semejantes? Son aquellos que tienen la misma forma, tienen ángulos iguales y sus lados son proporcionales. Es decir, son dos o más triángulos que tienen la misma forma pero diferente tamaño. Segundo concepto. ¿Qué son las líneas paralelas? Son aquellas que se mantienen siempre a la misma distancia y nunca se cruzan entre ellas. Ahora sí, volvamos al teorema de Tales. Recuerden, chicos, si en un triángulo se traza una línea paralela a cualquiera de sus lados, se obtiene un triángulo que es semejante al triángulo dado. En realidad, no es solo en los triángulos. Dicho de otra manera, concluyó que si dos rectas cualquiera se cortan por varias rectas paralelas, los segmentos determinados en una de las rectas guardan la misma razón de proporcionalidad a los segmentos correspondientes en la otra. Analicemos el triángulo que se forma entre la pirámide y la sombra que ésta proyecta sobre el suelo. La persona que está de pie proyectando su sombra puede ser representada por una línea recta. Y la altura de la pirámide también puede ser representada por otra recta. De esta manera tendremos dos triángulos semejantes. Así, podremos trazar tantas líneas paralelas como sea necesario, pero cada par de segmentos entre las dos rectas guardarán la misma razón de proporcionalidad entre ellos. Por ejemplo, si la estatura de la persona es 2 metros, la sombra también será de 2 metros y la diagonal que se forma entre la cabeza de la persona y el final de la sombra será de 2,83 metros aproximadamente, generando así una razón de proporcionalidad de 1,414. Tales determinó que la altura de la pirámide era 140 metros aproximadamente. Entonces tendríamos longitud de la sombra, 140 metros aproximadamente. Diagonal, 198 metros aproximadamente. La razón de la proporcionalidad sería 1,414 aproximadamente. Esto quiere decir que por cada metro que aumenta la sombra, la diagonal aumenta 1,414 metros. Así podemos hallar la razón de proporcionalidad entre cualquier par de segmentos en dos rectas cortadas por rectas paralelas, sin importar la inclinación o longitud de las mismas. Nos fuimos. Primera pregunta. En la gráfica de la rampa, CE, este CE, Sergio, este CE es, busquémoslo, el CE es este. Luego el AB es este. Luego, se me ocurre, el FDF es este. ¿Hay otro? Perfecto, el GH. Aquí está, míralo aquí. Ahí está. Me están diciendo que todos ellos son paralelos. La distancia EF, ahora marquemos la EF, esta distancia EF, que recorre la llanta delantera de un carro al subir hasta la parte más alta de la rampa es. Entonces el ITFE supone, cuando dice llanta delantera, que esto es una rampa para subir un carro. Entonces la distancia EF que recorre en total es. Ahí. Sergio, la mayoría está contigo, la mayoría lo hizo a ojo, me imagino, o lo hizo matemáticamente, pero dieron con la respuesta que tú dijiste, que era la C. Vamos a ver la respuesta correcta, vamos a verla. Esta pregunta valía 4 puntos, Sergio, y la respuesta correcta para todos los colombianos era la C de casa. Felicitaciones, Sergio, felicitaciones, te fue bien. Vamos con la explicación. Chicos,
para el 68% de ustedes que votaron. Ojo con esta explicación. Debíamos calcular esto, pero ya teníamos esto. Ya teníamos 150. O sea que había que eliminar, me voy a devolver. Había que eliminar de una la A y la B, porque tenía que ser más de 150. Pero faltaba este pedacito, faltaba este segmento. Entonces, ¿cómo se calculaba este segmento? Pues por proporciones. Para eso estaba Tales de Mileto. Para eso nos enseñó Tales de Mileto. ¿Y cómo se hacía? 60 es a 90, ¿cómo? Aquí no puedo, estoy buscando este pedacito, ¿cierto? ¿Cómo entonces? ¿Cómo? 20 y por el otro lado es igual a 20 por 90. Vamos a dejar a X solita. Entonces el 60 pasa a dividir, eso da 1800 sobre 60 y eso da 30. Así se hacía, Sergio, así se hacía. Ahora, si ya sabemos que es 30, súmele a estos 150, esos 30 y te da el 180 que tú a ojímetro acertaste. Sergio, bien, bueno, ahí va, vamos con el segundo. La altura de C de la rampa es. La altura de C de la rampa es de C, esta altura, Sergio. Pero ojo, ya tenemos estos dos datos. Me falta este dato. Muy bien, chicos, no les ayudo más. Tiene que ser más de. Un saludo muy cordial al ingeniero programador Alexander Ayala, que nos ha estado apoyando desde mucho antes del lunes festivo de iniciar la transmisión, con toda la programación de esto de captar. Están votando. Esta pregunta valía 5 puntos. Y la respuesta es la C. 5 puntos por la C. ¿Cómo se resolvía? Miren, debíamos hallar esto, chicos. Teníamos esto, 60 más 20, 80. Faltaba este pedacito. ¿Cómo se calcula? Pues otra vez por proporciones, hijos. 60 es a 90, ¿cómo? 60 es a X. Y teniendo estos datos, ya era muy fácil. 60 por 60 sobre 90. Eso es 3600 sobre 90 y eso es igual a 40. Súmele a estos 80, estos 40 que acabamos y vamos por 120 puntos. Muy bien, Sergio. Claro. Lleva dos penales de 2. La longitud del segmento AB que se encuentra en la figura está entre. Este AB está entre. Estamos tendencia en la votación, ingeniero. El Jordán, Santander, municipio de Jordán. ¿Ya tenemos la votación? Sí, señor. ¿Usted por cuál se va? Esto me tiene sudando, la verdad. Voy a votarme en este caso por la B. Esta pregunta valía 10 puntos. Ya. Y pónganme la cámara, por favor, porque la B no es. Mire lo que hizo el ITFE, Sergio. Colocó 3 preguntas de proporciones, 3, o por lo menos de ese estilo. Las 2 primeras las colocó suavecitas, 2 puntos, 5 puntos, hay otra que estaba por ahí que no la coloqué, que valía 3 puntos, corticas. Y al final les lanzó esta piedra, Sergio. Esto es un peñón, esto es una piedra. O sea que los estudiantes en Colombia que habían acertado las 2 primeras respuestas, esta les borra esos puntos, les pasa una aplanadora. La confusión está en que muchos estudiantes en Colombia lo hacen a ojímetro. Sí, miren, no estoy diciendo Sergio, digo muchos estudiantes en Colombia. Ahora vamos a ver cómo se resolvía esta pregunta de 10 puntos. Chicos, la respuesta era la C de casa. Ahí está. Ampliado, sencillo. Voy a hacerlo paso a paso.
La pregunta era ¿cuánto mide este segmento? ¿Hay alguna pregunta con base a esto? Me estás diciendo cuánto mide el segmento de A a B. Pero ¿qué conozco de este segmento? De este segmento solo conozco esta parte, hasta aquí. Y hasta aquí, chicos, hay 100 puntos. 100 puntos, 100 centímetros. ¿Qué me faltaba conocer? Este pedazo, muchachos. Este pedazo. Ahora, ¿cuánto vale esto? Esto vale 60. Esto, chicos, que voy a subrayarles aquí, esto, con un palito aquí, negrito aquí, eso es un triángulo de Pitágoras. Esto es un pitagorazo. Esa pregunta del ICFES no era proporciones. El ICFES trató de confundirlo. Esa pregunta era un pitagorazo. Era un pitagorazo. La X famosa que no sabíamos. Este nos lo dio. Y este lo traímos de allá, 60. Entonces tenemos un cateto, cateto 1, tengo la hipotenusa y tengo un cateto 2 que no conozco. Esto es Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto. Había que reemplazar. Hipotenusa al cuadrado, 90 al cuadrado, es igual, mírenlo ahí, a al cuadrado, aquí tengo este 60 al cuadrado, más este señor que es x al cuadrado. Ahora, aquí está más x y tengo que dejarlo solito. Entonces este señor tiene que volar, y si estaba positivo, va como negativo. Voló. Ahora tengo que hacer esto. Este señor está x al cuadrado, y si quiero que quede x solito, tiene que pasar como radical allá. Esto ustedes lo conocen, y ahí está. X igual a raíz de, esto es 8100 y esto es 3600. Entonces, ahí ya se perdió más de uno. X es igual a raíz de 4500 y raíz de 4500 es 67. Milton, pero ¿cómo lo hago más fácil si no tengo calculadora? Estos dos ceritos, raíz de 100, estos dos ceritos valen 10 puntos. Es como si dijéramos raíz de 45 por un 10 afuera. ¿Cuánto vale raíz de 45? A ver, ayúdenme allá en sus casas. Raíz de 9. Milton, da 3. Perfecto, da 3. Busquemos más de 9. Raíz de 25. Da 5. No hay más de 5. 49. ¿Quién me dice la raíz de 49 aquí en el set? Da 7. 7. Ah, entonces es menos de 7 y más de 6, Sergio. Entonces, no, de hecho, miren. Por favor, el día del ICFES, ustedes tienen que hacer operaciones como la hizo Sergio. Es un consejo maravilloso. Es un consejo maravilloso. Vamos con Pitágoras. Y luego cuenta la historia que Pitágoras fue un filósofo matemático griego, vivió 75 años y fue considerado el primer matemático puro, que aunque no descubrió el teorema que lleva su nombre, ojo, no descubrió el teorema que lleva su nombre, sí lo probó. En su juventud fue influenciado por grandes maestros, entre ellos Tales de Mileto, que lo motivó a viajar a Oriente, entre Babilonia y Egipto, para aprender de matemáticas y geometría. Pitágoras descubrió que los albañiles babilónicos y egipcios durante siglos ya conocían y aplicaban el teorema en sus grandes construcciones, como por ejemplo la pirámide de Kefren. Sin embargo, los babilónicos y egipcios no eran conscientes de la magnitud de sus conocimientos. Los albañiles realizaban obras perfectas, con ángulos rectos perfectos, utilizando unas cuerdas de longitud de 12 unidades distribuidas en 3 trozos de longitudes 3, 4 y 5.
Con dicha cuerda, lo que formaban era un triángulo rectángulo de lados 3, 4 y 5 y un ángulo recto de 90 grados, a lo que ellos llamaban el triángulo sagrado. Por su parte, lo que hizo Pitágoras fue estudiar estas construcciones y demostrar en un modelo matemático cómo fueron hechas. ¿Cómo lo hizo? Probó que si tomamos la longitud de cada lado de un triángulo rectángulo y construimos cuadrados en cada uno de ellos, los cuadrados más pequeños en conjunto van a tener la misma área del cuadrado grande. A esa relación es lo que llamamos teorema de Pitágoras. Pero para entender mejor este teorema, recordemos: ¿qué son triángulos rectángulos? Son aquellos polígonos que poseen 3 lados y tienen un ángulo recto, es decir, que mide 90 grados. También es muy importante conocer cuál es el nombre de los lados del triángulo. El lado más grande y opuesto al ángulo de 90 grados le llamamos hipotenusa. A los otros 2 lados más pequeños le llamamos catetos. No importa el tamaño del triángulo, la hipotenusa siempre será el lado de mayor longitud. Entonces Pitágoras nos enseña que el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es el equivalente a la suma del cuadrado de los catetos. Veamos cómo se demuestra este teorema en un ejemplo simple. Si conocemos la longitud de los lados de un triángulo rectángulo, en este caso un cateto vale 3, el otro cateto vale 4 y la hipotenusa vale 5, ahora dibujemos los cuadrados. ¿Cuál es el área de cada cuadrado? Fácil, solo es elevar el valor del lado al cuadrado. De acuerdo con Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es el equivalente a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Ya lo ven? Pitágoras tenía razón. ¿Y qué pasa si tenemos el valor de la hipotenusa y el de uno de los catetos, pero no conocemos el valor del otro cateto? El teorema es el mismo, solo hay que despejar y ya está. El teorema de Pitágoras tiene un uso extraordinario en diferentes campos, como por ejemplo, en la construcción, para conocer la inclinación del tejado de una casa, para hallar el valor de la diagonal de un campo de fútbol, para determinar el tamaño de la pantalla del televisor, para calcular distancias desde una ciudad a otra. Si se quiere construir una escalera, se puede calcular el lado de la misma sabiendo las medidas del lugar donde hay que instalarla. En la escena de un crimen, los investigadores forenses también usan el teorema de Pitágoras, y así en muchas más aplicaciones en la vida cotidiana. El teorema de Pitágoras es una de las relaciones matemáticas más importantes y demostradas en la historia. La obra matemática Chou Pei, de origen chino, es una de las más antiguas descubierta hacia el año 1000 a.C. Veamos la demostración. Recordemos que el área de un rectángulo es base por altura. El área de un triángulo es la mitad de un rectángulo. Por lo tanto, será base por altura dividido por 2. La idea en esta demostración es construir con un triángulo rectángulo de lados A, B y C un cuadrado de lados B más C. Entonces el área de este cuadrado será B más C elevado al cuadrado. Pero observemos que la figura obtenida está formada en su interior por un cuadrado más pequeño cuyo lado es A. Y por lo tanto, su área será A al cuadrado más los 4 triángulos que lo forman con área B por C dividido entre 2. Ahora estas dos expresiones han de ser iguales. Simplificando las ecuaciones se obtendría, es decir, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos.
Y 20 segundos. Ahora, chico, responda a la siguiente pregunta. Bueno, vamos con la pregunta número 4. Recuerde que en todo triángulo rectángulo se cumple que el teorema de Pitágoras se presenta a continuación. Cateto A al cuadrado más B al cuadrado igual a C al cuadrado. Ya están los dos catetos y la hipotenusa. Si de un triángulo rectángulo se conoce que la hipotenusa C mide 17 centímetros y el cateto B mide 15 centímetros, entonces para hallar la medida del otro cateto, el otro cateto A, se resuelve. Chicos, tienen 1 minuto 30 segundos. Sergio, tienes 1 minuto 30 segundos. % se fueron por la B igual que tú. Bien, Sergio, vamos a ver. Esta respuesta valía 6 puntos, 6 puntos. Y la respuesta era la B. Muy bien, Sergio. Muy bien, chicos, en Colombia. Excelente. Vamos. El cañón de Chicamocha y mire ese panorama de Fito. Ah. En matemáticas puede que hagamos operaciones y que a problemas complejos le encontremos soluciones. Y aprendiendo de este tema, yo me considero un ducho, porque yo aprendí de Milton que ese profe sabe mucho. Tablas y gráficas. Vas a representar un estudiante, ¿vas bien, Sergio? ¿Vas bien? Un estudiante de grado 11. Hoy tiene trampa. Ojo. Hay una competencia de atletismo, Sergio. Practican 9 atletas. Aquí están los 9 atletas. 9 atletas. La tabla presenta los tiempos registrados por cada uno. El que llega de primero es el que saca menos tiempo. Entonces, estos 3 llegaron con 10 segundos. Con azulito el que llegó de segundo. Estos 3 llegaron de segundas. Al parecer este vergajo llegó desde terceros y este tipo por acá llegaron de cuartos. O sea, ahí están los tiempos de los que llegaron. Pero ojo, redondeados. Redondeados. Muy bien. Pregunta. ¿Cuál de las siguientes preguntas no puede responderse con la información de la tabla? No se puede responder. No se puede responder. ¿Por cuál votaste? ¿Por cuál te vas, estudiante Sergio Antonio Murcia? Yo me voy por la mayoría, acá también me voy por la A. Sergio también se va por la A. Muy bien, muy bien. Por 6 puntos, por 6 puntos. Espere. Vamos a... Los primeros que llegaron son estos 3, Sergio. Mira, estos 3. Pero como está redondeado, no sabemos quién ocupó el primero, el segundo o el tercero. ¿Quiénes llegaron de segundos? Pues de segundos llegaron estos. Pero aquí, Sergio, aquí hay un problema. Aquí está el primer, segundo y tercer puesto. Y aquí debe estar el cuarto, quinto y sexto puesto. Pero ¿quién llegó de tercero? Estos llegaron de tercero. O sea, aquí está el séptimo puesto. Y estos dos muérganos, estos dos llegaron de octavos y de novenos. Yo puedo saber quién llegó de séptimo lugar. Sí, esa la puedo saber. Por eso la C no era. ¿Qué porcentaje marcó la C, ingeniero? ¿Me puede decir en interno? De ustedes, chicos, se fueron para la C. Ojo que la C sí se podía hacer. El rango. Este rango lo podemos saber, claro, el rango. ¿Cuál es el menor tiempo? 10. El mayor tiempo, 13. Sí, el rango va de 10 a 13, entonces también lo puedo hallar. ¿Puedo hallar el promedio de los 3? Claro que lo puedo hallar. Es sumar 10 más 10 más 10 más 12 más 11 más 11 más 11 más 13 y dividir eso entre 9 y sale. Pero podemos saber qué atleta quedó en tercer lugar. No podemos saber, Sergio. Es muy, muy interesante. Vamos con caída libre, muchachos. Para ver física, Sergio,
Ya habíamos visto con estos chicos dos movimientos, el rectilíneo y el acelerado. Hoy vamos con caída libre. Con solo darle un giro de 90 grados a lo que ya aprendimos en movimiento uniforme y variado, te mostraremos que podemos resolver cualquier situación de caída libre y lanzamiento vertical. Si escuchas el término caída libre, ¿en qué piensas? Exactamente, cuando dejamos caer un cuerpo de cualquier altura. Todo comenzó con la anécdota de Newton, cuando en el jardín de su casa vio caer una manzana y se preguntó, ¿por qué cayó hacia abajo y no hacia otro lado? Con ese incidente descubrió la ley de gravitación, que en palabras sencillas se resume en que la Tierra ejerce una fuerza sobre los cuerpos que hace que estos caigan hacia el centro de ella, y que todos los cuerpos aceleran a 9.81 metros por segundo cuadrado, que es el valor de la gravedad. Es decir, cada segundo aumenta su velocidad a 9.81 metros por segundo. Esto le ocurre a todos los cuerpos, a las plumas, a las pelotas, a los carros, a los ladrillos, absolutamente a todos, con la misma aceleración sin importar el peso que tengan. Ahora, algunos pensarán que eso no es cierto, pero hagamos un experimento sencillo. Lo único que necesitamos es un libro y una hoja de papel. Este libro es pesado y la hoja es muy liviana. Vamos a ver si aceleran a la misma velocidad como dijo Newton. ¿Te diste cuenta de lo que pasó? El libro cayó directamente sobre la mesa. En cambio, la hoja de papel fue cayendo lentamente. ¿Rompe esto la ley? No. Lo que pasa es que en este experimento interviene el aire que evita que la hoja de papel descienda con facilidad. Si colocamos la hoja arriba del libro, ¿qué pasará? ¿Ven? Los dos caen al mismo tiempo. Entonces Newton estaba en lo cierto. Lo que acabas de ver sin duda es para valientes. Además de ser un deporte extremo, es pura física. Sí, observa. El chico, hasta antes de abrir su paracaídas, está en caída libre y este movimiento es uniformemente acelerado porque la velocidad va en aumento. ¿Cuánto aumenta? El valor de la gravedad, que para facilitar el cálculo lo aproximamos a 10 metros por segundo cuadrado. Quiere decir que cada segundo su velocidad cambia en 10 unidades y se suma porque va en el mismo sentido que la gravedad. ¡Ojo! Esto lo podemos hacer despreciando la fricción del chico con el aire. Imaginemos que tardó 5 segundos en abrir el paracaídas. Inicialmente la velocidad es 0. Ahora, ¿qué velocidad llevaba cuando pasó un segundo? Pues 10 metros por segundo. Y como aumenta de 10 en 10, en 2 segundos llevará 20. Y a los 5 segundos llevará 50 metros por segundo. ¿Qué distancia recorrió en esos 5 segundos? Veamos. Calculamos el promedio de las velocidades. Entre 0 y 10 es 5. Entonces el primer segundo recorre 5 metros. A los 2 segundos promedio entre 10 y 20 es 15. A los 3 segundos promedio entre 20 y 30 es 25. A los 4 segundos promedio entre 30 y 40 es 35.
y a los 5 segundos promedio, entre 40 y 50, es 45. Entonces la distancia recorrida, desde que se lanzó hasta abrir el paracaídas, fue de 125 metros. Pero no es necesario calcular segundo a segundo, porque lo podemos resumir sabiendo el valor del promedio de las velocidades. Promedio entre 0 y 50 es 25. Luego, simplemente lo multiplicamos por 5. Serían los mismos 125 metros. Este último razonamiento lo puedes usar también para calcular la altura en cualquier otra situación de caída libre. ¿Y si en lugar de que un objeto vaya cayendo, se envía hacia arriba? Miremos qué ocurre. Un jugador de fútbol, cuando domina el balón, lo golpea con el pie lanzándolo hacia arriba. El lanzamiento es vertical y vuelve a caer. Si se lanza más duro, se demora un poco más en caer. Veamos, si la pelota es lanzada a una velocidad de 20 metros por segundo, ¿cuántos segundos tardará en volver a caer en el pie? Fácil, a cada segundo se le va restando 10, porque la pelota se está moviendo en sentido contrario a la gravedad. Entonces la velocidad cambia de 20 a 10. Al siguiente segundo disminuye otros 10, y 10 menos 10 es 0. O sea que a los 2 segundos, la velocidad es 0 y la pelota se detiene. Hasta aquí el lanzamiento es vertical. La pelota se regresa volviendo a caer en el pie en caída libre, demorando 2 segundos, alcanzando una velocidad de 20 metros por segundo. La velocidad que perdió subiendo, la gana bajando y tarda 4 segundos en volver a caer al pie. 2 segundos subiendo y 2 segundos bajando. ¿Hasta qué altura subió esta pelota? Fácil. Se hace el mismo procedimiento. Entre 10 y 20 el promedio es 15. Entre 0 y 10 el promedio es 5. Sube 20 metros. La verdad es que con estos razonamientos es muy fácil hacer cualquier cálculo. Vemos a la pantalla, habíamos hablado sobre el tema de física. Vamos a ver, si yo suelto una piedra, velocidad inicial 0, y tarda en caer esa piedra 3 segundos, ¿con qué velocidad toca el piso? Pues va aumentando según la gravedad, y la gravedad para litros es 10 metros por segundo al cuadrado, recuerden. Entonces en un segundo llevará 10, en 2 segundos llevará 20, y en 3 segundos llevará 30 metros por segundo. ¿Lo recuerdan? Eso lo vimos la clase pasada. Ahora, ¿cómo se hacía? Era 0 más 30, 30, promedio, 15, 15 por 3, 45. Entonces la altura del edificio, recuerden, es igual a 45 metros. Esto es muy fácil, caída libre. Voy a colocar otro. Es más, hagamos algo, ingeniero. Tiempo, Sergio, tiempo, soltamos una piedra, la voltamos. Velocidad inicial de la piedra 0 y tarda 4 segundos en tocar el piso. Sergio, en un segundo va aumentando de 10 en 10, 10, 20, 30 y aquí es 40 metros por segundo. El totazo fue 40. ¿Cómo hallamos la altura, Sergio? Altura, pues velocidad inicial más velocidad final. 0 más 40, 40. Promedio, 20. Por el tiempo que es 4, 80. Eso es todo. Nosotros como equipo de producción, Sergio, y usted este segundo video tiene que ver, chicos, con 5 ejemplos de caída libre.
Y miren lo que hizo nuestro equipo de producción con este tema de caída libre, que probablemente sale en la prueba de estado, porque en esta prueba que pasó hace más o menos de un mes, salieron 2 preguntas de caída libre. Youtuber chino cae de rascacielos cuando cumplía un reto. El pasado 8 de noviembre, un youtuber chino de 26 años, muy popular en las redes sociales por hacer acrobacias en rascacielos sin ningún tipo de protección, Wu Yongning, falleció al caer del piso 62 del Centro Internacional Huayun en Changsha, capital de la provincia de Hunan. Medios internacionales aseguraron que el youtuber iba a recibir una cantidad de $14.000 por el desafío de un patrocinador que aún no ha sido identificado. La Policía Nacional de la República Comunista de China se acercó al lugar de los hechos. Allí, después de analizar lo sucedido, dictaminó 3 posibles causas de su muerte. Los policías en China no sabían si era accidente, si lo mataron o si el man se suicidó. El sargento encargado de la investigación le ordenó a uno de sus agentes que investigara en la terraza del edificio o en los alrededores si habían cámaras de seguridad que pudieran haber grabado el suceso. Minutos después, el agente llega donde el sargento con la copia de 2 cámaras de seguridad del sector y le informa que, según una revisión preliminar, se pudo constatar que el tipo ni se suicidó ni fue un intento de asesinato. Lo que grabaron las cámaras fue un accidente. El sargento le dice a la gente que hay que realizar un comunicado policivo y que en el informe debe quedar constatado que la muerte fue por un accidente. Le ordena que escriba en tal registro la altura desde donde cayó el sujeto. El agente se pregunta cómo hacerlo y después de varios minutos regresa donde el sargento y le pregunta cómo se hace. El sargento le responde que tiene 2 opciones para saber la altura desde donde cayó el sujeto. La primera, midiendo con 1 metro el edificio de 62 pisos. O la más fácil, utilizando los principios de la física. El sargento le explica a la gente que si la velocidad inicial es 0 y el tiempo de caída es 6 segundos, la velocidad final debe ser 60 metros por segundo, porque la gravedad ejerce una fuerza sobre el cuerpo de 10 metros por segundo al cuadrado, y eso por 6 segundos da 60 metros por segundo. El sargento continúa diciéndole al oficial que debe saber la velocidad inicial y la velocidad final, que ya las tiene, que son 0 metros por segundo y 60 metros por segundo. Y el tiempo de caída, que son 6 segundos, es muy fácil conocer la altura aproximada del edificio, que es 0 más 60, 60, promedio 30 por 6, 180 metros. Le informa a la gente que ubique en el informe 180 metros es aproximadamente la altura del edificio. Ahí va. Al final se hizo el levantamiento de cadáver y sus cuerpos fueron entregados a sus familiares. Informó desde Shanghái, en China, Milton Ochoa. Nos vemos en una próxima emisión. Entonces, Sergio, vamos con la primera pregunta. Ojo, chicos, ahí la tienen. Se tiene un edificio de 80 metros de alto. Considere que la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado. 10 metros por segundo al cuadrado. Esto no lo inventó Milton Ochoa, señores. Esto es una constante que da el ICFES. El ICFES sabe que no es 10 metros por segundo al cuadrado. El ICFES sabe que es 9.8 promedio.
pero el ICFES lo aproxima a 10. Vamos a utilizar 10 en la prueba de estado. No se tiene fricción con el aire. ¿Listo, chicos? Entonces, la pregunta tiene que ver con este contexto. Ojo, edificio, 80 metros, la gravedad es 10 y la fricción no se tiene en cuenta. Repito, edificio tiene ¿cuántos metros? 80 metros, 10 de gravedad y la fricción no se tiene en cuenta. Muy bien. Una pregunta. A medida que vaya bajando el tiempo, tiempo igual a 1, tiempo igual a 2, tiempo igual a 3, tiempo igual a 4, cada vez que va pasando un segundo, con respecto a los metros, va aumentando los metros a medida que va cayendo, o sea, que recorre más metros o recorre menos metros. Me están escribiendo en las redes sociales que si deben responder en mandarín. No, deben responder en español y apenas pueden responder A, B, C o D, mayúscula o minúscula. Qué cosa, qué cosa. Entonces pegó una repartida virgen del agarradero. Voy a empezar a dar palo, Sergio. No puede ser la A. Hey, chicos, en los 2 primeros segundos no recorre lo mismo que los 2 últimos segundos. Aquí recorre menos metros que los 2 últimos segundos. Aquí recorre más por culpa de la bendita velocidad. No puede recorrer lo mismo. Entonces, se fueron para lo fácil, Sergio. Si el edificio tiene 80 metros y baja en 4 segundos, pues en 2 segundos baja 40. No, por culpa de la caída libre. No puede ser 20, 20, 20, 20. No puede ser. Muy bien. En los 2 primeros segundos, no sé si aquí lo podamos hacer, aquí. En los 2 primeros segundos, es más, voy a hacerlo, discúlpenme, voy a hacerlo aquí. En la velocidad inicial 0, coloquemos un tiempo igual a 2. Con ese tiempo, aquí la velocidad es 20, porque cae 2 segundos, 10 y 20, y ahí sí podemos hacer la operación 0 más 20, 20, promedio 10 por 2, 20. Hagamos el edificio ahora, Sergio, hagámoslo, pero no lo hagamos con tiempo igual a 2, sino tiempo igual a 4. Tiempo igual a 4 quedaría velocidad inicial 0, bocamos tiempo igual a 4, entonces la velocidad final es 40 por acá, 40 más 0, 40, promedio 20 por 4, 80, la altura es 80, y así era la altura del edificio. Si en los 2 primeros segundos recorre 20 metros, ¿cuántos metros recorre los otros 2 segundos? Si el edificio tiene 80, pues recorre 60 metros. Y la puntos, hermano. 9 puntos. Era la C de casa. Sergio, de matemáticas te quedaron 4 de 5 y en física llevas una de 9. El primer primero de ellos, chicos, tiene que ver con qué. ¿Arrancas tú? Pues el primer tip yo ya lo había ofrecido y vuelvo y lo ofrezco, es la calma, ¿sí? Ir con mucha calma. Yo sé que la ansiedad a veces busca jugar en contra en el momento en que vamos a presentar una prueba de este tipo y naturalmente pues sabemos que no ha sido un año fácil ni una situación fácil la que se ha presentado, lo cual genera a veces como mucha crispación. Entonces la idea, muchachos, es ir con calma. E ir con calma implica ir bien descansados, ir sin aletargamientos a la prueba, ir plenos, es decir, llegar temprano, llegar con calma y tomarlo con calma. Esta prueba es especial, esta prueba es histórica, esta prueba tiene unos componentes diferentes a las demás pruebas, hay un número más de preguntas en una de las sesiones. Yo sí, con muchísimo respeto les voy a decir, no le regalen tiempo al ICFES.
En un estudio que se hizo, Sergio, más del 40% de los estudiantes están entregando la prueba a las 2 horas y media de haber comenzado la prueba. Entonces creemos, Sergio, creemos que se están equivocando. Mira, nosotros para analizar una pregunta de 2 minutos, ellos la están haciendo en 1 minuto. No le regalen 1 minuto al ICFES, ni 1 minuto. Si la prueba se acaba a las 12:30 del día, que le busquen un abogado para quitarle esa hoja de encima. Repasen, si ya terminaron, vuelven y repasen las que tuvieron dudas, pero no le regalen ni 1 minuto al ICFES. Sergio, ¿tienes otro? Pues bueno, ¿cómo decirlo? Ya dijimos que ir con calma, ya dijimos que tener confianza en lo que ustedes conocen, muchachos. Es decir, una cosa es tener confianza, ya lo habíamos dicho, y otra cosa es ir confiados. Es decir, la idea no es tomar a la ligera el asunto. O sea, ir con calma e ir con confianza no es tomar a la ligera el asunto, es ser conscientes, digamos, de la magnitud que implica la prueba, pero de todas formas, lo que ustedes han hecho en 11 años de escolaridad y monedas de más, vale, muchachos, es decir, ustedes, a nadie les regaló a ustedes llegar hasta 11. Entonces, ustedes también tienen cosas. Pilas con las preguntas fáciles, confíen en lo que saben. No hay algoritmos, no hay nada de eso, no hay códigos. No es que marqué 5 veces seguidas la respuesta C y la otra me parece que la C. Si la respuesta es, confíen en lo que saben, muchachos. Muy bien, Sergio. Sergio, te agradezco, te felicito. Y lo otro, lo que hiciste al final, chicos, créanme que lo que hizo Sergio, por ahí es el camino, porque la matemática, la ciencia, la física, todo lo que tenga que ver, se lee. Y si usted lee bien, usted tiene una alta probabilidad de que acierte. Sergio, un abrazo cordial. De despedida agradezco hoy a la gobernación. De despedida agradezco hoy a la gobernación, porque han hecho posible esta capacitación. Dele por ahí es mejor, dele por ahí es mejor. Joven, si tú la aprovechas, puede que el nivel le eleves. Joven, si tú la aprovechas, puede que el nivel le eleves. Nos vemos mañana, profe, porque ya se acabó el jueves. Dele por ahí es mejor, dele por ahí es mejor.